intervención terapéutica tan buena como es el ejercicio de fuerza no la hemos generalizado. Y la otra pregunta era, ¿por qué si lo que ayuda a ganar masa muscular es la proteína, por qué la hemos satanizado en los pacientes? Y acaba en abril 18, revísalo, Diabetes Care, las guías de las recomendaciones de ADA en nutrición, y ya se desbordan en la cantidad de proteína y dicen, tienen que ir entre 1 y 1.5 gramos por kilo y que no hay que restringir el paciente diabético con micro o macroalbuminuria. Entonces, yo sí soy de dar más proteína, siempre he creído que si uno tiene intolerancia a los carbohidratos como es la diabetes, pues hay que bajarle a los carbohidratos. Yo no sé a quién se le ocurrió poner 60% de carbohidratos en una dieta. Y en los pacientes el ejercicio de fuerza para mí es fundamental. Ahora, combinémoslo, ok, combinémoslo, pero que haya siempre ejercicio de fuerza. Pesitas, levantar a la señora, bajar a la señora, todo eso. Aló. Bueno, una pregunta para todos, tanto los endocrinólogos como los cardiólogos. Si nosotros, a través de ustedes, la diabetes es una situación evolutiva que va con un principio que es la prediabetes, que en un momento se dijo, y después se hablaba de disglicemia. El Colegio Americano de Endocrinólogos tiene una posición cambiándole esos términos, porque ustedes han dicho que ni prediabetes ni disglicemia ha mejorado que las personas no desarrollen y diabetes, y no ha hecho conciencia de los médicos que prediabetes tiene el mismo riesgo como fue demostrado en el estudio INSPIRA. De tal manera que la pregunta y la posición de ellos es decir que el paciente que está en una situación prediabética es un paciente que tiene una enfermedad, que esta enfermedad es crónica y que está relacionada con la disglicemia. No sé qué opinan tanto la parte cardiológica como la endocrinológica de poder demostrar al paciente que está en prediabetes que tiene una enfermedad, que esta enfermedad no comenzó ahorita, sino que es crónica y que posiblemente es igualmente deleteria desde el punto de vista cardiovascular que la propia diabetes. Si los cardiólogos nos convencieron que la prehipertensión ya era hipertensión como nosotros, ¿cómo vamos a convencer a los cardiólogos que la prediabetes es diabetes? Yo lo que comentaría es que al margen de la parte semántica, si se quiere, estamos hablando de algo muy claro que es todo un continuum, número uno. Número dos, yo lo interpreto como, deberíamos interpretarlo de manera más simple, como una especie de marcador. El hecho de que una glicemia esté alta para mí es un marcador de riesgo, evidentemente. Si ya pasa la barrera y ya está en resistencia a la insulina y diabético, bueno, ya tiene casi la enfermedad propiamente, si se quiere. Pero es un marcador por excelencia. Y es un marcador muy simple de poder tener una glicemia en ayunas. Ya para mí es una voz de alerta. Otra cosa, conceptualmente, es buscar como una meta, que es el hecho de intervenir y ver si lo bajo y con eso le bajo eventos. Ya eso es más difícil de demostrar. Y eso no cumple ese criterio todavía, las hiperglicemias per se, al margen de los otros que sí tienen desenlaces. La resistencia a la insulina sí tiene desenlaces. Si yo trato la resistencia a la insulina en ese estadio, lo trato con metformina y no solamente con estilo de vida, sí se sabe claramente y se documenta de que evito diabetes, o por lo menos evito que no aparezca tan rápido. Igual va a aparecer eventualmente, pero por lo menos evito que no aparezca tan rápido. Yo de esa manera lo puedo concentrar, pero para mí es un marcador por excelencia, y de esa manera es que tenemos que tenerlo como una herramienta para estratificar a nuestros pacientes. Para mí sí es preocupante, y yo creo que, no sé, yo esperaba hace tiempo que los europeos o los americanos se pronunciaran en bajar ya el umbral. Supuestamente estaban en 95, decían las voces o los chismes, decían que iban a bajar a 95 el nivel de glicemia, pero hasta ahora no se ve la documentación oficial, que es como parte de la hipertensión arterial. ¿Por qué baja el umbral de presión arterial? Porque efectivamente se comienza a demostrar que con niveles 130 también hay eventos, entonces tienen que bajarlo necesariamente epidemiológicamente los hombres, que finalmente es una curva epidemiológica. Pero yo lo vería de esa manera, con el punto de vista, y ahora, del punto de vista fisiopatológico, ahí sí hay elegantes estudios, y en todas las áreas, y ahora que hablamos de endotelio, en todas las áreas, todo el mundo conoce claramente que la hiperglicemia, y no hablamos de diabetes, no, la hiperglicemia per se, es un estado pues, prooxidativo, difusión endotelial, toda una cascada, o sea, en todos señalan eso, o sea, y ahí no te están preguntando si tienes 101, 102 o 105. Sencillamente es una hiperglicemia, dice. Si tienes hiperglicemia, arranca la cascada y eso va al desenlace, sin lugar a dudas. Eso es lo que podría ser modestamente y no tan complicado como los endocrinólogos que les gusta enredar. Quizás un punto ahí para complementar. Acuérdense que cuando se habla de disglicemia
En la disglicemia ya se presentan todas las complicaciones crónicas del diabético tipo 1. 30% de los pacientes disglicémicos tienen neuropatía diabética. Uno de los primeros indicadores, los pacientes con glicemias y con intolerancia, ya hasta el 30% tienen anomalías neuropáticas, lesiones oftalmológicas, incluso algo menos porque es el punto de corte 126. Pero lo que es microalbuminuria, el 7-10% de los pacientes disglicémicos presentan ya microalbuminuria previa al aparecimiento de diabetes. ¿Algo ibas a decir, Jorge? Es que un paciente prediabético tiene resistencia a la insulina, es decir, ya tiene disfunción endotelial solo por tener resistencia a la insulina. La única diferencia con el diabético es que tiene más células betas funcionando. Sí, es la única diferencia. Y lo otro que hay que tener en cuenta es lo que se había hablado acá de glicemia normal en ayuna y la intolerancia a la glucosa. Si uno tiene alguno de los dos, la probabilidad de desarrollar diabetes en el siguiente año está alrededor del 3-4%. Si tiene los dos, puede ser 6-7%. Entonces, es lo que llama la tasa de conversión. Pero si uno además tiene síndrome metabólico y vive en México, es como el 15%. ¿Sí? Afortunadamente no, y no en México, pero si nosotros tenemos intolerancia a la glucosa, además tenemos glicemia normal de diabetes y tenemos síndrome metabólico, la probabilidad puede llegar hasta un 10% en el próximo año de desarrollar diabetes. Pero estoy de acuerdo con Félix, esto es un marcador de riesgo cardiovascular y me parece que es lo más importante y lo dijeron los endocrinólogos americanos. Un paciente prediabético debe tener las mismas metas de lípidos que un paciente diabético y punto, se acaba la discusión. Porque yo me acuerdo una vez en la clínica Shayo en Bogotá les dije, si usted tiene un paciente con prediabetes, bájale los lípidos como si fuera un diabético y no compraron el concepto. Entonces, si estos pacientes tienen riesgo cardiovascular, ¿qué vamos a hacerle? ¿Prevenirle la diabetes o le manejamos intensivamente los lípidos? Y me parece que lo más importante en estos pacientes es un manejo intensivo de los lípidos como paciente diabético. Sí, muchas gracias, Jorge. Yo creo que en eso nos ponemos de acuerdo absolutamente todos. Yo les comento una de las complicaciones más grandes que hemos tenido en términos de implementación de programas de control de riesgo cardiovascular es la discrepancia entre los clínicos y los salubristas. Aquí no tenemos ningún salubrista en la mesa, ¿cierto? En el país. No, en el país no. Y entonces la reunión de dos reuniones el año pasado y el anteaño pasado, ¿cierto? Logramos finalmente ponernos de acuerdo, porque el asunto es, si tú quieres hacer prevención primordial o prevención primaria, ¿cierto? Siempre la visión de los salubristas ha sido cambios terapéuticos en los hábitos de vida, a pesar de que efectivamente es una cosa complicada mantener los cambios terapéuticos en los hábitos de vida. La cuestión de los clínicos ha sido, no, vamos a intervenir con la otra arma que tenemos, que es la farmacológica, pero en cambio ahí los salubristas dicen, no, espere, ¿y usted por qué es alcahueta? Si usted sabe que aumentando el ejercicio y haciendo una dieta saludable, usted va a tener una baja de la hemoglobina glicosilada más de lo que produce sitagliptina o cualquier DPP4. ¿Y usted por qué va a dar sitagliptina? ¿Cierto? Sí, usted puede y debe insistir. Al final nos pusimos de acuerdo que hay que hacer las dos cosas. Y a la final, cuando se planteó la Declaración de las Naciones Unidas para alcanzar el 25 por 25 primero y ahora el 30 por 30, ¿cierto? Disminución de la mortalidad cardiovascular prematura en 30% hasta el año 2030, se plantean cuatro objetivos claros, bien definidos. Primero, erradicación del tabaquismo, ¿cierto? Erradicación del tabaquismo, esa es la primera. Segundo, control de la hipertensión, mejorar hasta en 50% los niveles de control de presión arterial. ¿Cuánto? Menos de 140/90. Tercero, control de lípidos por riesgo. Ahí sí es mientras más bajo usted encuentre el LDL, mejor. Y eso es lo que se plantea, tercero. Y cuarto, mejorar la disponibilidad y el acceso a medicamentos que se han probado útiles para prevención cardiovascular secundaria. No se habla de obesidad, no se habla de glucosa para prevención primaria, sino eso, porque obviamente los resultados que tenemos, ya cuando el paciente diabético, y en eso sí, si tú tienes un diabético y
disminuye significativamente las mejoras del control de la glucosa, hay una disminución significativa de complicaciones microvasculares, ¿cierto? Y ahora hasta de protección cardiovascular con los nuevos fármacos. Pero en términos de salud pública y en términos de manejo primario, el programa que actualmente tiene la Organización Mundial de la Salud con el CDC, que es el Resolve, y dentro del Resolve, el HEARTS, de corazones responsables, se llama acá, va dirigido en ese sentido. Y eso es lo que yo creo que nos debe quedar como mensaje. Mientras más pronto, es una cuestión de oportunidad, mientras más pronto nosotros logremos identificar el riesgo, y el riesgo lo vemos fácilmente, es muy fácil identificar el riesgo en un paciente que ya está con obesidad abdominal, no con índice de masa corporal, con obesidad abdominal. Ese va a tener más riesgo ciertamente de disglicemia, de dislipidemia y de hipertensión arterial. Y ese es el momento en el que hay que comenzar a intervenir. Obviamente, siempre juntos, cambios terapéuticos en los hábitos de vida junto con manejo farmacológico. ¿Cirugía bariátrica sí o no en diabetes? Yo creo que la cirugía bariátrica es tan bueno como un programa de dieta y ejercicio que pierde de peso. O sea, hay 3 estudios recientes, uno de Taylor y otros 2 de Alemania, que si tú pierdes 10 kilos o pierdes 15 kilos, el 75% de las personas deja de tomar pastillas para la diabetes, disminuye los medicamentos de la presión y el problema es bajar los 15 kilos o los 10 kilos y mantenerlos. Y lo que te produce y lo que te facilita la cirugía bariátrica es que sí vas a producir la pérdida de peso de los 15 kilos. Ahora, ¿será la cirugía bariátrica para todos? No, porque es costoso, tiene efectos colaterales indeseables y necesitas un buen servicio, un buen team, ¿no es verdad?, para que sea exitoso. Nosotros tenemos un programa de cirugía bariátrica y nosotros tenemos 30% de fallas después. Después del tercer año se comienzan a subir de peso y comienzan todos a tener pastillas nuevamente. Y no hay, si llevas a tener unas 250 libras o 300 libras de peso, no es por accidente. O sea, a ti te gusta comer, no es que eres genético, ¿no? La gente come. Entonces, nosotros tenemos que los pacientes que ingresan a cirugía bariátrica tienen que estar por lo menos 6 meses en un programa dietético de estilo de vida. Todos los programas, los pacientes tienen que ser vistos por un psicólogo y necesitas una evaluación psicológica porque ese paciente tiene que comprar la idea de que la cirugía bariátrica es temporal, a no ser que tú participes de eso. Entonces, no mandamos a toda la gente a hacer cirugía bariátrica porque tiene muchos problemas después. Y la ganancia de peso después de 3 años es altísima. Entonces, la cirugía bariátrica es buena si la puedes seleccionar a la persona. Pero si tú puedes perder peso con dieta y ejercicio es exactamente igual que la cirugía bariátrica. Yo quería hacer una pregunta, doctor. Sí, justamente mi pregunta iba a preceder el comentario. Yo trabajo en el Hospital Regional del IES, el Teodoro Maldonado, y lamentablemente en el cuadro básico de medicamentos nosotros solo tenemos glibenclamida, metformina e insulinas. Para poder aprobar otra línea de fármacos hay que hacer las restricciones del Ministerio de Salud, solicitar la autorización que demora 1 año con la expectativa de que te la pueden negar. Entonces los endocrinólogos nos dijeron a los internistas, ayúdenos porque ya no hay oral que le ayude, ni ya bolsillo que ayude con los otros medicamentos. Y nos embarcamos en un proyecto que lo tenemos que se llama Clínica lo decía. Coincido con el doctor Guillermo. Un psiquiatra, un psicólogo, un endocrinólogo, un nutricionista y un internista enseñaban al paciente a hacer ejercicio, que tiene que bajar de peso, ganar masa muscular, y eso ayudaba en el control de su hipertensión o de su diabetes. Pero hay un grupo de pacientes que no. Y eso a los mismos 4 especialistas nos tocaba calificar y el periodo tomaba hasta 2 años para pasarlos con la interconsulta de cirugía general para manga gástrica. Y hemos obtenido buenos resultados. Mi pregunta iba orientada, preside este comentario, en el caso suyo, doctor Umpierres, ya lo comentó, no sé en los otros países cómo les está yendo, porque a nosotros como que nos está saliendo un poquito más barato
aunque el costo es un poquito más caro en Estados Unidos, entiendo, nosotros nos sale más barato hacer la manga que pedir que nos autoricen una lista de fármacos que el ministerio no los quiere autorizar. Yo tengo un equipo 12 años haciendo cirugía bariátrica. Efectivamente tenemos un grupo multidisciplinario. Nosotros manejamos el paciente durante 2 años y le damos aprobación, y mientras que lo llevan a cirugía es 1 año más. Y son 3 años que está en el grupo nuestro, y solamente se aprueba a aquellos pacientes que han logrado adherirse a un plan nutricional y de ejercicio con unas metas objetivas de perder entre el 5 al 10% y mantenerse ahí. Ese es como el criterio para aprobación. Pero ¿sabe qué disparó la cirugía bariátrica allá? Liraglutide 3 miligramos. No sé si ustedes la tienen aquí, Saxenda, que es una droga para la obesidad. Allá en Colombia vale $1 millón, dólar a 3.000, hagan cuentas. Es decir, en un año pagamos la bariátrica. Entonces, cuando nos dimos cuenta de que tener un paciente 1 año con liraglutide de 3 miligramos era igual a la cirugía bariátrica, nos dimos pela en hacer más cirugías bariátricas. Porque la liraglutide, si bien está mejorando un aspecto fisiopatológico de la obesidad, pero solamente uno, cuando lo suspende hay un rebote. Le tenemos más fe a la cirugía bariátrica. Entonces, sí nos gusta hacer cirugía bariátrica, y nos gusta más ahorita que los pacientes tienen acceso a la liraglutide. Pues, lo que les dije, el servicio, el sistema nuestro te lo permite. La cirugía bariátrica también te la dan gratis, siempre y cuando hay un comité que la autorice. Entonces, tenemos muy buena experiencia, ha sido disparada por estos nuevos medicamentos. No es la solución, y yo creo que si aquí nos invitan en 30 años nos vamos a estar riendo de lo que hacíamos con estos tipos de quitarles el estómago para bajarlos de peso. Creo que van a llegar cosas bien interesantes. Pero el problema aquí es educación, idiosincrasia. Patricio me decía que le gusta comer, y hay gente que le gusta comer, pero quiere verse bonito. Eso es como querer ser uno rico y médico al mismo tiempo. Eso no se puede. Sí. Yo cuando hablo de nutrición, cuando me invitan, me toca poner la primera diapositiva, conflicto de intereses, me gusta comer y beber. ¿Qué hacemos? He probado de todo. ¿Qué es el problema con la cirugía metabólica? ¿Cierto? Con la cirugía metabólica. Si tú no haces un post quirúrgico